Ok, entonces de manera similar a lo que vimos en el video anterior, con respecto a los vectores tenemos las matrices. Las matrices son muy útiles y son ampliamente utilizadas, es muy frecuente su uso en la programación, ya que nos permiten un manejo ordenado y sistemático de nuestra información. Después vamos a ver la utilidad incluso de utilizar las matrices cuando estemos capturando datos de hojas de cálculo, como Google Sheets, ¿cierto? Donde vamos a tomar cierta información y donde vamos a trabajar o a modificar o hacer algunos cálculos con dicha información. Por ahora vamos a entender únicamente pues qué es una matriz y cómo se declara en Google Script. En ese orden de ideas, pues una matriz, como lo dice en la diapositiva, es un objeto que nos permite guardar un conjunto de vectores. Entonces, en vez de tener ya solo una dimensión, una lista de una sola de n elementos, pero una sola dimensión, vamos a tener n dimensiones con n elementos, ¿cierto? Los que dispongamos. Entonces nos permite guardar un conjunto de vectores en el cual se pueden guardar múltiples valores a la vez. Entonces un ejemplo de una matriz sería esta que está acá a la derecha, ¿cierto? Esto es una matriz de 3 por 3, es decir, 3 filas, 3 por 3, 3 filas y 3 columnas. Esta fila, esta fila, esta fila y esta columna, esta columna, esta columna. Aunque podría ser como quisiéramos, podría ser 3 por 2, 5 por 3, n por n, n por m también, ¿no? Entonces podemos tener de cualquier tamaño. Para nosotros declarar la matriz, ¿sí? De la manera, por así decirlo, larga, tendríamos que revisar el ejemplo que está acá a la izquierda. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí lo que sucede es que primero creamos una matriz que va a estar vacía, que se llama scores, ¿cierto? ¿Y cómo digo que es matriz? Pues a través de los corchetes, esta, pero no tiene nada dentro. Luego vamos a declarar los vectores que van a ir dentro de la matriz. Entonces, en este caso, tenemos F1, F2 y F3. Vamos a asignar unos valores aleatorios aquí, pues en realidad vamos a poner unos valores, que en este caso es 1, 2, 3 para F1, 4, 5, 6 para F2 y 7, 8, 9 para F3, ¿cierto? Acuérdense que pues cada uno tiene que obviamente tener sus corchetes y sus elementos separados por comas, ¿cierto? Listo. Entonces después de haber nosotros ya declarado estos tres vectores, vamos a agregarlos a la matriz grande que es scores, y para eso vamos a asignar que score, vamos a decir que scores, ¿cierto? En la posición 0, scores en la posición 0 va a ser F1, ¿cierto? Entonces scores en la posición 0 es F1, es decir que en la posición 0 se va a agregar el vector F1. Entonces en ese caso lo que estaría sucediendo es que si esta tabla de aquí es scores, entonces tendríamos que él agregó el vector en la posición 0, es decir que aquí tendríamos 1, 2 y 3. Luego hacemos algo similar con scores en la posición 1, en donde agregaríamos F2, es decir que aquí tendríamos 4, 5 y 6. Y posteriormente hacemos lo mismo con scores en la posición 2, donde vamos a agregar el vector F3 o la variable F3, que es un vector. Y pues tendríamos 7, 8 y 9. ¿Sí? Y ahí quedaría lista nuestra matriz. La forma corta de hacerlo puede ser en una sola línea, donde nosotros dijéramos que scores, la matriz scores, va a ser la que aparece aquí. Entonces, clave acá
tener en cuenta. Tenemos la matriz grande, que se delimita por esta y por este corchete, el del principio y el de final. Tenemos las matrices pequeñas, cada una pues obviamente con sus corchetes, ¿cierto? Y los elementos de cada una de esos vectores. Entonces en este caso el 1, 2, 3, el 4, 5, 6 y el 7, 8, 9. Entonces para que él lo tome como que estas tres vectores estén uno debajo del otro, tal y como aparece en esta tabla de acá, entonces tenemos también que poner una coma entre los vectores, que es esta coma de aquí en verde y esta coma de aquí en verde. Y esa sería otra forma de hacer exactamente lo mismo, pero de manera más corta. Esta o esta. Las dos son completamente homólogas. Ya que hemos estudiado las matrices, ahora sí vamos a poder entender un poco mejor la importancia y la utilidad del for. Pero antes de pasar a verlo, vamos a hacer un pequeño resumen y ver cómo podemos llamar cada uno de estos valores dentro de la matriz. Ok, entonces, pues esta es la tabla de resumen, dice exactamente lo mismo que estábamos anotando, ¿cierto? En la diapositiva anterior, ¿cierto? Y pues básicamente, pues al igual que en los vectores, se toma desde cero la numeración, entonces esto es la columna en la posición 0, la columna en la posición 1 y la columna en la posición 2. Y de manera similar tenemos la fila en la posición 0, la fila en la posición 1 y la fila en la posición 2. Ahora, ¿cómo yo hago para llamar los valores que están dentro de dichas filas, es decir, los que están acá? Pues recordemos que nuestra matriz se llamaba scores. Entonces lo que vamos a decir que vamos a declarar la variable que está acá, que es elementos en la fila 1 y columna 1, es decir, este elemento, ¿cierto? Vamos a llamarlo. Lo que hacemos simplemente es llamar la matriz scores y le decimos en qué posición o qué posición queremos nosotros llamar. Entonces en este caso scores en la posición 0, 0. ¿Cuál es la posición 0, 0? Este es 0 y este es 0. Pues sería entonces scores en la posición 0, 0, toma el valor de ahí. ¿Cuál es? Este valor que está arriba, o sea 1. Siempre recuerden que primero va la posición de la fila. Siempre. Y la segunda posición siempre corresponde a la posición de la columna. ¿Listo? Ok, en el próximo video ya van a poder empezar a hacer, digamos que un uso a las matrices y a los vectores. Y vamos a aprender cómo recorrerlo a través de un for.